Hola, este video va a ser bastante diferente a lo de siempre. Va a ser mucho más personal. Generalmente siempre les estoy contando cosas que pasan en mi vida, y esta es una de las grandes cosas que me han pasado en la vida y no se los he contado, así que se siente como, no sé, como raro. Así que este video se llama Mi experiencia con los terremotos. Probablemente ustedes ya lo saben, pero yo soy de Chile, el país más sísmico del mundo. Ajá, el primerísimo. En una lista de Wikipedia de los terremotos más fuertes registrados en la historia de la humanidad, podemos ver que Chile está primero con un terremoto de 9.5. Y aparte estamos varias veces más en la misma lista. Así que los sismos y terremotos no son algo muy raro aquí. Así que estas son mis experiencias con ellos. Terremoto número 1. Esto fue hace bastantes años ya. Yo tenía 13 o 14 años más o menos. Me levanté un día y me fui al colegio súper normal. Estaba en el colegio en una clase de artes, recuerdo. Y mi salón estaba en el tercer piso del colegio, que más o menos sería como el piso número 7 de un edificio normal. Eran altos los salones. Yo estaba nervioso porque tenía que entregar una pintura que aún no había terminado, que si no la hacía y la entregaba rápido me iban a reprobar. Así que ahí estaba yo pintando rápidamente. Luego de mucho esfuerzo terminé mi pintura, pero tenía que esperar que la pintura se secara para poder entregar el trabajo. Así que no se me ocurrió nada mejor que pararme con mi dibujo en la puerta del salón esperando que se secara. Mientras estaba fuera del salón esperando que mi dibujo se secara, empezó el terremoto. Probablemente muchos de ustedes no han vivido un terremoto. Quizá un sismo sí, pero no un terremoto. Más o menos para que se den una idea, sería algo así. Así que básicamente yo estaba en la puerta de mi salón cuando el terremoto empezó. Estaba yo sin reaccionar, como medio en shock, y de repente me doy vuelta. Veo a todos los niños corriendo hacia mí, así como que ¡wow! Así que salimos todos corriendo y nos fuimos a la zona segura del tercer piso del colegio. Lo digo entre comillas porque ninguna zona es segura en un terremoto. Aún en el tercer piso del colegio estábamos esperando que el terremoto pasara. Estábamos básicamente hablando entre nosotros para calmarnos y que no nos desesperáramos. Pero había niños llorando, gritando por todos lados, era un caos. Y yo pensé en ese momento, el profesor sabrá qué hacer. Así que yo empecé a buscar con la vista en el grupo de personas que estaban ahí al profesor. Cuando en eso miro para abajo y veo al profesor corriendo en el primer piso derechito hacia la salida. Más o menos mi reacción fue algo así como... ¡hijo de puta! Como el terremoto aún no pasaba, los niños empezaron a correr hacia la salida. Pero yo y un pequeño grupo de amigos decidimos esperar a que el terremoto pasara. Podría ser muy peligroso bajar escaleras corriendo en un terremoto, te puedes caer y pegarte en la cabeza. Así que básicamente ahí nos quedamos un par de segundos. Pero al final el terremoto no parecía que iba a parar en ningún momento, así que teníamos que bajar sí o sí. Y básicamente teníamos dos opciones: dar una vuelta gigante por todo el colegio para llegar al primer piso y a la salida, que ese básicamente sería el camino largo, o bajar por unas escaleras que daban directamente al primer piso y a la salida, que obviamente era el camino corto. Así que dijimos, hey, vamos por el camino corto. Así que estábamos a punto de llegar a la escalera para empezar a bajar, cuando vimos que básicamente la pared se cayó y tapó la entrada a la escalera y quedamos como... mejor por el otro lado. Sí, mejor. Así que la única opción que teníamos era el camino largo. Primero había que pasar por un pasillo bastante largo teniendo cuidado de que nada te cayera en la cabeza. Luego bajamos por una escalera mucho más corta, pero sigue siendo peligroso porque sigue siendo un terremoto y te puedes caer. Y luego ya en este momento el terremoto empezó a pasar un poco y empezó a ser mucho más suave. Ya por lo menos era un poco más fácil caminar y moverse. Luego ya por fin llegamos a la última parte del camino para poder salir del colegio, que era una especie de pasillo que estaba al lado de un edificio del colegio. Lo malo de este edificio que estaba al lado del pasillo era que tenía demasiadas ventanas. Y en un terremoto es muy probable que los vidrios empiecen a quebrarse y empiecen a caer. Y estar caminando y que te caiga un vidrio en la cabeza obviamente puede ser bastante malo. Así que tuvimos que avanzar pegados a la otra parte del pasillo, lo más lejos posible del edificio, así como... mientras al lado caían un montón de pedazos de vidrio pequeños, pero al final lo logramos. Luego llegamos a la salida y nuestros padres nos estaban esperando y al final estábamos a salvo. Luego ya llegué a mi casa, los vidrios estaban rotos, los muebles estaban en el piso, básicamente todo estaba roto. Pero lo bueno es que al final nada grave pasó, o sea, solo fueron pérdidas materiales, o sea, fueron cosas. Y ese fue mi primer terremoto, y ojo que es el más suave que he vivido. Así que ahora vamos con el siguiente. Terremoto número 2. Yo estaba en mi casa viendo televisión con mi familia, todo muy normal. Y luego de un rato nos fuimos a dormir como cualquier otro día. Y aproximadamente a las 4 de la mañana es cuando empieza el terremoto. Este terremoto era incluso más fuerte que el anterior. El terremoto empezó suave y luego fue aumentando. Lo malo es que yo no desperté cuando el terremoto estaba empezando, desperté cuando ya el terremoto estaba demasiado fuerte. Mi madre y mi hermano despertaron primero, así que estaban bajando del segundo piso al primer piso. Yo estaba en el primer piso, pero todavía estaba recién despertando, así que como que todavía estaba como que, no entendía nada. Estaba como que, ¿qué pasa? Generalmente en un terremoto lo más recomendable es no salir de la casa, porque en la calle te puede caer un poste, un cable de luz puede estar suelto y te puedes electrocutar, etc. O básicamente algo te puede caer en la cabeza. Pero esta vez el terremoto era tan grande que parecía que la casa se iba a caer, así que había que salir. Así que ahí estábamos los tres tratando de salir por la puerta de la cocina, por la parte trasera de la casa. Y les juro que el terremoto era tan fuerte que básicamente tuvimos que esquivar al refrigerador. Era tan fuerte el terremoto que básicamente movía el refrigerador de un lado para otro como si estuviese vivo o caminando. Sí que parece bastante difícil de creer, pero créanme que cuando un terremoto es así, absolutamente todo se está moviendo. Así que básicamente tuvimos que esperar a que el refrigerador se moviese hacia un lado para poder correr hacia la puerta, porque si te llegaba a aplastar este refrigerador no era algo muy bueno, sinceramente. Mi madre, como podía, estaba tratando de meter la llave en la puerta para poder salir, que básicamente en un terremoto eso es tan difícil como poner el hilo en una aguja. Cuando finalmente logramos abrir la puerta, logramos salir. Yo recuerdo que básicamente mi hermano salió primero y se fue a un rincón, y yo y mi madre salimos después tratando de no caernos en el terremoto. En ese momento yo solo vi la cara de mi hermano mirándome algo así como...
El asunto es que en ese momento una teja del techo de mi casa había caído muy cerca mío. Más o menos para que ustedes entiendan, digamos que era un pedazo de piedra de este porte más o menos, que cayó pasando básicamente a centímetros por el lado mío. En ese momento yo seguí caminando como podía, miré atrás y dije, wow, eso estuvo cerca. En ese momento el terremoto no tenía ninguna intención de parar, así que básicamente nos fuimos al rincón del lugar y nos quedamos ahí abrazándonos. Literalmente no teníamos absolutamente nada que hacer salvo esperar. Y el terremoto básicamente no parecía que se estuviese deteniendo, al contrario, parecía que se hacía cada vez más fuerte. En ese momento estábamos los tres abrazados, afirmados solo con una pared para no caernos. Y en ese momento teníamos los ojos cerrados y estábamos afirmándonos en la pared cuando de repente la pared se cae. Déjenme poner eso de esta forma. Cuando estás en medio de un terremoto y todo se mueve y no entiendes nada y estás preso del pánico y del miedo básicamente, y lo único que tienes es una pared para afirmarte, o sea, lo único sólido en este momento que representa de alguna u otra forma seguridad, eso se te cae, ya en ese momento sientes que lo único que tienes que hacer es esperar, o sea, te puedes morir o te puedes salvar, ya no depende de ti, o sea, ya no tienes el control de la situación para nada. Ya en ese momento no tiene sentido correr, no tiene sentido esconderse, lo único que puedes hacer es esperar. Cuando el terremoto es tan fuerte y no tiene intenciones de detenerse, solo te quedas ahí. Dices, ok, hasta aquí llegué, se acabó. Aquí me voy a morir. Pero ya luego de un rato el terremoto empezó a parar y se empezó a sentir un silencio horrible en la ciudad. Podías escuchar como toda la ciudad estaba en silencio y en shock. Y luego poco a poco empiezas a escuchar la sirena de los policías, de los bomberos. Básicamente es como una película. Ya luego de un rato salimos a la calle y nos empezamos a encontrar con los vecinos. Estábamos viendo que todos estuviesen bien. En ese momento obviamente ya no había luz, se había cortado la luz, así que lo único que podíamos hacer era escuchar radio a través de una radio con batería para saber qué estaba pasando en el país. Y ya, supuestamente en ese momento ya había pasado lo peor aparentemente, pero no. Aquí empieza la parte que yo más recuerdo personalmente en este terremoto. Para mí lo más terrible de este terremoto no fue directamente el terremoto, sino que fue lo que pasó después. A partir de ese día se cortó la luz y se cortó el agua. Nosotros afortunadamente después del terremoto lo único que hicimos fue llenar botellas de agua porque sabíamos que se podía cortar el agua. En la calle podías ver un montón de familias que estaban fuera en la calle porque tenían miedo de entrar a sus casas. Después de un terremoto así nadie quiere entrar a su casa porque te sientes en trauma. En ese momento te olvidas de tomar una ducha o básicamente es increíblemente difícil ir al baño. Definitivamente no quieres estar en la ducha y que te toque otra vez un terremoto. El problema grave empezó cuando empezamos a escuchar rumores al otro día. Generalmente en un terremoto la gente se ayuda entre sí y nos cuidamos básicamente entre nosotros. Pero siempre hay un grupo de personas que se aprovecha básicamente de la situación. Se aprovechan del caos y se aprovechan que básicamente las personas están con las defensas bajas para empezar a robar. Así que todos los hombres del vecindario tuvimos que tomar turnos para patrullar por las calles. Todos agarramos fierros, cuchillos, básicamente cualquier cosa para protegernos. Porque la policía básicamente estaba demasiado ocupada lidiando con problemas mucho más importantes. Así que básicamente tuvimos que cuidarnos por nuestra cuenta. Por un periodo de 2 semanas el sector donde yo vivía se sentía como una guerra. En las entradas del condominio habían personas haciendo guardia alrededor de una fogata. Y en las paredes de alrededor habían personas patrullando básicamente también haciendo de guardia. Por unos días todo estuvo bien y tranquilo. Aparte de seguir lidiando día y noche con los temblores, porque siempre luego de un terremoto muy grande le siguen varios temblores pequeños, básicamente unos 5 o 10 temblores diarios. No lo digo como algo muy importante porque luego del terremoto como que los temblores pequeños pasan a segundo plano. Una noche empezamos a escuchar ruidos en nuestro vecindario, así que todos fuimos corriendo hacia una pared para ver qué estaba pasando y podíamos ver como en el vecindario de al frente ya habían personas que estaban robando. Podíamos ver de lejos que también tenían personas con palos haciendo de guardia. Por suerte en nuestro vecindario no alcanzó a pasar nada muy grave. De vez en cuando llegó uno que otro tipo, pero como veían que nosotros éramos tantas personas que estábamos defendiendo, al final se iba. Al final lo más inquietante fue el constante miedo de primero que todos los temblores y de que alguien se metiera a tu casa. Y básicamente estar lidiando con temblores día y noche no te dejaba dormir tranquilo, así que dormíamos como 2 o 3 horas al día. No tener luz y no tener agua tampoco ayudó mucho. Ya por fin luego de 2 semanas regresó la luz y el agua y todo volvió a la normalidad. Ya por fin pudimos ver las noticias y enterarnos de lo que realmente había pasado. Para nuestra sorpresa, el terremoto que había pasado en nuestra ciudad ni siquiera fue noticia. En las noticias, luego de 2 semanas después, nos enteramos de que en otra ciudad, aparte de lidiar con el terremoto, tuvieron que lidiar con un tsunami. Todo lo horrible que nosotros habíamos vivido con el terremoto, con los ladrones, con el corte de luz, no era nada comparado con lo que otras personas estaban viviendo en ese momento. Una ciudad entera destruida por un tsunami. Gente perdió sus casas y perdieron sus vidas. Yo les estoy contando como yo personalmente viví el terremoto, pero fue horrible enterarse 2 semanas después por la televisión que lo que yo estaba viviendo básicamente no era nada comparado con lo que estaban viviendo otras personas. Y bueno, quería compartir esta no muy feliz historia. Les he contado tantas cosas de mi vida que sinceramente no haberles contado esto se sentía como un poco raro. Sería genial decir que este tipo de cosas no van a volver a pasar, pero eso sería mentir. Es muy probable que vuelva a pasar y no solo una vez, sino que varias veces, pero seguimos en pie. Bueno chicos, este fue un video un tanto diferente, lo sé, pero no sé, sentía que tenía que contarles esa pequeña parte de mi vida que no les había contado. Les mando un abrazo psicológico gigante y nos vemos el viernes para un video ya normal como siempre. No olviden suscribirse a mi canal de juego llamado Juega Germán en youtube.com/juegagermán. Ahí subo video todos los días. De hecho la otra vez yo estaba grabando un video para este canal y básicamente estaba grabando y empezó a temblar y yo dije, creo que está temblando. Y leí muchos comentarios que ustedes decían, oh, cómo se pone a temblar y Germán básicamente no reacciona o no se preocupa. Me imagino que después de esta historia van a entender por qué un pequeño temblor para nosotros ya es como que... En fin, bueno chicos, cuídense mucho, nos vemos el viernes para un nuevo video ya más normal. Y nada, los quiero mucho, cuídense. Chao, chao.